Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad social o antiguamente conocido como fobia social. Y como su nombre lo indica, son personas que tienen mucho miedo o ansiedad al estar rodeados de otras personas, tener que hablar en público y tener alguna dificultad en realizar por lo menos una o dos actividades que impliquen una situación social. Claro que también esto puede ser generalizado e implicar muchas más situaciones sociales, pero para empezar tenemos como base eso. Son personas que además tienen miedo que las otras personas que están alrededor estén constantemente juzgando y pueden tener miedo en realizar las actividades más simples, como por ejemplo ir de compra, y ya desde otras situaciones que implicarían una situación social que puede darle ansiedad a cualquiera, pero para estas personas sería mucho peor, como hablar en público. Algunas personas incluso también experimentan estos síntomas de ansiedad con el solo hecho de que otras personas los vean comiendo o bebiendo. Además, por ejemplo, en ese miedo a ser juzgados por los demás está que como suelen tener síntomas como pueden llegar a tener temblores, sudoración, palpitaciones, algunos de estos síntomas pueden observarse, por ejemplo la sudoración puede llegar a verse, pero sobre todo el tema de la ruborización, o sea, ellos a las veces les da más ansiedad que las otras personas noten que se están ruborizando o cómo se sienten ellos respecto a esa situación. Por lo tanto, todavía quedan más atentos a lo que sería cómo los observan las demás personas. Y claramente que la persona empiece a evitar situaciones sociales porque se le producen estos síntomas, aumenta no solo el hecho de que esas situaciones le van a generar más ansiedad, sino que se empieza a limitar las actividades sociales de la vida de la persona. Claramente todos los humanos tenemos síntomas de ansiedad y también es muy posible que todos frente a alguna situación social tengamos síntomas de ansiedad. Por ejemplo, si vamos a una entrevista de trabajo, también es muy probable que manifestemos síntomas muy parecidos a los que tiene una persona con trastorno de ansiedad social. Sin embargo, esa situación es más proporcional, digamos, con el hecho. Digamos que en las personas con ansiedad social tiene que haber una desproporción entre la ansiedad que sienten y la situación. Por ejemplo, ir a comprar algo no sería una situación en la realidad que tendría que tener síntomas de ansiedad, por ejemplo. Obviamente que si vamos a realizar un examen o tenemos que hacer una exposición oral, también es muy probable que tengamos estos síntomas. No quiere decir que nosotros no lo vamos a tener, pero quiere decir que seguramente para estas personas va a ser mucho peor. En tanto, las fobias sociales, que en realidad es lo mismo que el trastorno de ansiedad social, solamente le cambiaron el nombre, hay hechos que se creen que tienen que ver con situaciones que fueron vividas como desagradables para la persona. Por ejemplo, podríamos pensar que una persona va a rendir en una exposición oral y se olvida todo lo que tiene que decir. Y después le empieza a generar en diversas situaciones sociales esa ansiedad. Los mismos síntomas de ansiedad que le generó en ese momento haberse olvidado de eso. Eso podría haber sido condicionado como una situación desagradable para la persona y luego manifestarse en diversas áreas. Es un ejemplo, no quiere decir que sea ese hecho en concreto. De hecho, se han visto en estudios que sí puede tener que ver con estos hechos, que serían, digamos, la palabra adecuada por condicionamiento, es decir, de una situación que es desagradable, entonces luego se producen estos hechos. Por ejemplo, en un estudio de Oz y Hudla en 1981, encontraron que el 58% de los sujetos con fobia social tuvieron al menos una experiencia directa desagradable, es decir, que hubo algo que generó el trastorno de ansiedad. En otro estudio, pero mucho más chico y muy poco representativos, con 71 pacientes de Turner, se vio que lo que relataban los pacientes, al menos en base a la fobia, parecía tener una historia de condicionamiento. Y otra de las cosas que se descubrió es que generalmente estas personas presentan una timidez de base, es decir, ya de personalidad. Por lo tanto, por ahí ser personas tímidas genera una predisposición a tener trastornos de ansiedad social.
eso no quiere decir que no pueda pasar en una persona que nunca fue tímida. La terapia cognitiva conductual se puede llevar a cabo una serie de entrenamientos para mejorar esta situación, como por ejemplo un entrenamiento en habilidades sociales, otros tratamientos que incluyen la respiración, la relajación, que le permita a la persona cuando se enfrenta a una situación social estar más relajado, pero sobre todo que la persona se exponga a las situaciones que teme. Y en casi todos los trastornos, sobre todo en los que tienen que ver con la ansiedad y el estrés, lo más importante es que la persona se exponga a esos factores. Es decir, si hay algo en la psicología popular que tiene mucha razón, es que a los miedos hay que enfrentarlos. Porque esa ansiedad, al enfrentarse, al exponerse a esas situaciones sociales, lo que va a hacer es disminuir y mejorar mucho la calidad de vida de esa persona. Y bueno, dentro de este video eso es todo, así que no olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!